3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este podcast. Yo soy Silvana Ávila. Hoy es martes 25 de febrero de 2019 y hoy la razón por la que estoy grabando este episodio es que tuve esta idea. De vez en cuando, ilustradores que están empezando sus carreras creativas y que están buscando oportunidades y que llego a conocer en persona, porque la vida, las relaciones, los amigos en común, de vez en cuando tienen la confianza y me dan el privilegio de pedirme un consejo práctico o me consultan sobre, sobre sus carreras o sobre hacia dónde van o sobre hacia dónde quieren ir. Y bueno, yo he tenido una carrera muy extraña. He hecho muchas cosas en el sentido de no solo libros, también productos, también diseños para empresas multinacionales. Y de vez en cuando justo ilustradores que se me acercan y me hacen estas preguntas y yo les doy mis opiniones, mis comentarios, una especie de consejo sobre qué pueden estar haciendo, ¿no? Y esta ilustradora, que voy a mantener su nombre en privado, ella estaba buscando irse a Alemania, migrar a Alemania con su pareja. Y bueno, el caso es que aplicaron para la visa de trabajo, no se los dieron. Pero de inmediato me escribió y me dijo que se sentía muy tranquila porque, bueno, habíamos tenido varias sesiones ya. Y en una de estas sesiones ella me había dicho que quería explorar el tema de hacer textiles y cómo crear patterns y todo esto, ¿no? Y bueno, yo hice un pattern para justo Stella Artois, que es una cerveza, y me preguntaba, entonces creo que eso le dio como la confianza de preguntarme, ¿no? ¿Qué onda con ese mercado y tal, tal, tal? Y bueno, me decía que al final no les habían dado la visa, pero que ella se sentía como muy en el tema de trabajar esta faceta de ella como creativa, haciendo patterns y diseños y vendiéndolos y a lo mejor fundando un estudio y bueno, y yo le compartí, porque tomé un par de... El internet reduce todo, entonces yo le compartí como la información que tenía y como páginas que había estado viendo y como pues información. Realmente muchas veces parte de estas consultas que me hacen es la gente quiere información y yo soy muy buena a veces para encontrar cosas en el internet, ¿no? Entonces se los compartí y bueno, ella empezó a crecer esta idea y cuando me contaba esto de que no les dieron la visa, pero que ella estaba muy tranquila y que se iba a enfocar en esto y que había un scholarship de una de estas páginas que le había enviado y que quería aplicar a eso, eh, pues hablándolo, ¿no? Yo le decía esto de acercarse a su deseo de formas indirectas. ¿Y qué me refiero con acercarte al deseo de forma indirecta? Y ella tiene la fortuna, y creo que es una fortuna, ella vive en una ciudad súper turística del país, de México, y yo le compartía esta idea que tuve hace años cuando me fui a vivir a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Estaba haciendo un proyecto para 68 Voces, que es un proyecto de animación y tal, en Celtal. Estaba haciendo unos dibujos para ese proyecto y tenía un presupuesto de 3 meses y después de ese presupuesto no sabía qué iba a pasar porque no quería usar mis ahorros, quería buscar proyectos. Al final lo que terminó pasando es que me dieron un trabajo en una ONG, bueno, empecé a colaborar en una ONG, me dieron un trabajo, como que mi camino, o sea, puse en pausa la ilustración y me dediqué 100% a hacer comunicación para esta ONG. Entonces ya no tuve necesidad de implementar este plan que le compartí, que les comparto a ustedes, porque
porque bueno, esa es la razón por la que estoy grabando este podcast, es compartir este plan, ¿no? Entonces, como les decía, cuando vivía en San Cristóbal, emulando lo que a ella le pasa, ¿no? Ella nació en Ciudad de México, pero ahora vive en esta ciudad altamente turística. Igual que yo, que había nacido en la ciudad y que luego me fui a vivir a San Cristóbal ese año, tenía esta idea de que en el momento en el que se me fuera a acabar el dinero, yo podría empezar, si quería, eh, a dibujar cosas de San Cristóbal, ¿no? Y a lo mejor con estas cosas icónicas de San Cristóbal, hacer postales o tarjetas o un libro para iluminar o lo que fuera, ¿no? Un producto que fuera en papel, porque pensaba que era lo más barato de producir, que a lo mejor fuera coloreable, porque se me hacía que era, digo, es algo que me gusta a mí, ¿no? O sea, al final lo que trataba de crear era un producto que fuera, que me gustara a mí. Es algo que siempre he hecho, solo he hecho productos que me gustan a mí, porque ciertamente no me interesa producir cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, bueno, le compartía esto y le decía, tú que vives allá en este pueblo, en esta ciudad turística, podrías aventarte un proyecto así, o sea, crear patterns o crear tu portafolio. O sea, al final es crear tu portafolio usando como plataforma el lugar en el que estás. ¿Por qué? Porque es turístico, porque es como un pueblito mágico, porque es altamente icónico a este lugar donde ella está viviendo, igual que a San Cristóbal y van muchos extranjeros, ¿no? Y yo le decía, el tema de acercarte a tu deseo es que nunca sabes quién viene de vacaciones, y así lo pensaba en San Cristóbal, ¿eh? Pensaba que nunca sabía quién podía estar en San Cristóbal, que a lo mejor sí, tenía o un amigo, o un primo, o era el abuelito, o era el sobrino, o era el amigo, y se llevaba una postal mía, o un cuento ilustrado mío, o un cuento para colorear mío, ¿no? Y se lo compartía a ella y le decía eso, le decía, nunca sabes si produces este material, sean postales, o sea un libro, o sea lo que sea, un folleto, un mapa, nunca sabes si uno de estos extranjeros que viene de vacaciones a México tiene un primo, tiene un amigo o él mismo tiene una empresa de patterns y está de vacaciones en México porque, amigos, tenemos una bendición porque México tiene una cultura tan rica en iconografía, en imágenes, en comida, en experiencias culturales, religiosas, ¿no? México tiene una cultura tan rica y se expresa de formas tan variadas en diseño, en folclore, en tradición, que mucha gente viene a México igual que eh, un poco como a empaparse de esta creatividad, ¿saben? O sea, entonces, bueno, yo le decía eso, le decía que para mí la primer cosa que la gente necesita entender es que puede empezar a acercarse a su deseo en donde sea que estén. Claro, entiendo que ella tiene esta ventaja de que igual que yo en ese tiempo que tenía este plan y que nunca ejecuté, que vivía en una ciudad turística, ella vive en una ciudad turística. Al final, después de que le conté toda esta historia, me dijo, ay, claro, y acaban de mudar. Ella colabora en un estudio de diseño pequeño en este pueblo, en esta ciudad, y me dijo que se acababan de mudar al centro de la ciudad, entonces qué cosas iban a pasar, que querían hacer una tienda. Entonces como que de pronto todo se conecta, ¿no? O sea, ella también justo creo que al escucharme empezó como su cerebro a crear estas ideas de hacia dónde y por dónde puede ir a empezar a crear eh, productos que tengan que ver con patterns o diseño de patrones o ilustraciones que se pueden repetir en superficies, eso es, icónicas que además justo empiezan a catapultarla a ella como alguien que tiene un cuerpo de trabajo o un portafolio de trabajo enfocado a ese negocio. Entonces, bueno, para mí, como que el tema de dónde estás no determina lo que puedes hacer. Claro, como les digo, ella tiene una ventaja que es que vive en ese pueblo, pero al final creo que si eres un ilustrador o un creativo, creo que este podcast es un poco para este público, pero también lo que quiero decir un poco a lo mejor es, eh,
para todos, ¿no? Digo, espero que otras personas puedan entender lo que estoy tratando de comunicar, ¿no? Que al final no es que no puedes empezar donde estás. 100% puedes empezar donde estás y luego trabajar, porque 100% es trabajo. O sea, no es gratuito, no es que mágicamente va a suceder. Es probable que, digo, si tiene un golpe de suerte suceda en un mes, pero si no, puede pasar un año o 2 años, o no puede pasar nada. Puede ser que nadie famoso va o nadie toma vacaciones ahí o no sé, pero ella genera un volumen de trabajo que a lo mejor no es un extranjero que tiene una marca de o eh, un estudio de patterns, sino un mexicano que trabaja en una agencia de publicidad, que fue de vacaciones ahí, que de pronto le da una chamba para hacer las etiquetas de Kleenex o no sé, ¿saben? Entonces, para mí el tema es agotar todas las posibilidades, pero haciendo un esfuerzo, o sea, haciendo cuerpo de trabajo real, no esperando a ser descubierto, sino realmente aprendiendo a ejecutar. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, que lo he contado muchas veces, que le pedí a mi papá un mes porque para irme de su casa y tal, para buscar un trabajo, yo tenía muy claro que quería trabajar en haciendo libros. Tenía muy claro eso. Entonces escribía varias editoriales y puede sonar súper naive, ¿eh? Porque lo entiendo, puede sonar súper naive. Escribía varias editoriales, claro, creo que era otro tiempo, sin embargo, quiero compartirles esto porque yo creo que el mundo funciona así. Mucho de mi vida ha sido así. Entonces, bueno, escribía varias editoriales, evidentemente de ninguna me contestaron, solo de una. Y de esta editorial, que es Trilce Ediciones, la directora es una señora muy famosa porque hasta tiene un programa de radio que se llama Salsa Yaceando, se llama Débora Holtz. Y Débora me respondió el correo y me dijo, sí, claro, ven, este, yo ofrecía como, estaba buscando, y así lo puse, una especie de internship, ¿no? Que me paga, o sea, realmente estaba dispuesta a, lo que yo quería era trabajar en una editorial, aunque me pagaran muy poco, y aprender, ¿no? Y justo estar en una editorial porque quería hacer libros. Y para mí, Trilce, que hizo este libro de sensacional de diseño mexicano, era como wow, ¿no? Y bueno, al final fui, tenía, en ese tiempo sus oficinas estaban en Polanco, en Euler, y en la calle de Euler. Y al final nos conocimos, yo llevé, por supuesto, mis dibujos, llevé todo lo que tenía como de ni siquiera era mi tesis, porque ni siquiera me titulé, amigos. Sí, oh, sorpresa, no, no estoy titulada. Entonces, bueno, llevé así como un proyecto, ni siquiera me acuerdo, creo que era para una materia, estaba haciendo como un proyecto de un libro, tenía como esta idea de unos dibujos de oficios mexicanos, o sea, como que hice un esfuerzo por mostrarle a Débora lo que quería hacer y cómo se vinculaba con su editorial, porque su editorial se dedica mucho al diseño mexicano. Y me dio el trabajo. Y me pagaba muy poco, pero aprendí muchísimo. Estuve casi un año con ella. Y bueno, esta es la otra cosa que es muy importante de que sepan. La otra cosa es que evidentemente ella es una persona súper difícil, exigente, mandona. Seguramente quizá ya cambió, ¿no? No sé, hace mucho que no la veo. Pero, pero la verdad, para mí que venía de, número uno, salirme de mi casa, número dos, vivir en un cuarto de azotea, número tres, obviamente pasar hambre, frío, drama en el sentido de llegar al trabajo temprano, como digo, mi primer trabajo, ¿no? Creo que o sea, yo creo que fue un gran acierto de mi vida haber, haber sido, si quieren, haber ido a trabajar con ella bajo unas condiciones super weird, ¿no? En el sentido de, ahora cuando pienso, cuando cuento cuánto me pagaba, la gente se horroriza, ¿saben? Pero yo recuerdo que yo estaba tan agradecida porque con eso podía pagar mi renta, podía comer, o sea, obviamente no me quedaba dinero para mucho más que comer, viajar en el metro, pagar mi renta y ya. Pero yo me sentía tan agradecida porque además
al trabajar en Trilce, evidentemente yo conocí a gente muy especial, gente muy talentosa, gente famosa, ¿no? Alguna vez fue Monsiváis, estábamos haciendo un libro para Monsiváis, para Carlos Monsiváis, y vino a la oficina a ver el libro que estábamos haciendo, gente que era muy importante en el mundo de los libros, ¿no? De los libros, de los coffee table books, que luego Débora tiene una gran visión de negocio. Entonces, muchas reuniones con gente muy importante de la industria de los coffee table books en México. Entonces, yo que era nadie y que me sentía, que obviamente era la niña, ¿no? Me acuerdo que me decía, niña, tráeme un vaso con agua. O sea, literal esclava, pero no me importaba porque me sentía muy agradecida porque ese trabajo me estaba poniendo en contacto con gente que nunca me habría imaginado, ¿no? Gente muy importante del diseño. Juan Carlos Mena, que era su socio, es una persona súper brillante en el mundo del diseño. También estaba Oscar Reyes, ¿no? Israel Gutiérrez. Gente que luego Matu, ¿no? Que luego se convirtió en un monstruo de la edición. Gente que era muy especial, que tenía un talento muy especial para el diseño, la creación de contenidos. Em, bueno, yo aprendí mucho ahí. O sea, lo que les quiero decir. Y además perdí el miedo, ¿no? Porque ya sí me había gritoneado Débora porque no había llamado para pedir unas fotos al archivo Casasola, ¿no? Cosas así. Yo era literal, la chichincle de la oficina, ¿no? Y sin embargo, nunca, o sea, claro, evidentemente no estoy diciendo que era una esclava eh, maltratada a un extremo, no, 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 yo en realidad, justo mi padre fue muy duro conmigo cuando era niña, entonces no me causaba miedo que me levantara la voz ni que me arrojara los papeles, o sea, yo creo que me dio tanta fuerza trabajar ahí, porque después de ella, justo pensé, ¿no? Me acuerdo cuando ya pasó mucho tiempo y le pedí un aumento y ella dijo, no te voy a aumentar nada. Yo empecé a buscar otro trabajo porque necesitaba más dinero en el sentido para comprar cosas, ¿no? De mi casa, porque en realidad no tenía nada. Entonces, lo entendí perfecto, busqué un trabajo y en 2 minutos alguien me ofreció un trabajo donde iba a ganar 3 veces eso, lo que ella me pagaba. Entonces era casi imposible decir que no. Y me acuerdo perfecto que me dijo, estaba muy enojada cuando le dije que me iba y me dijo, pues te vas a ir a una agencia y vas a saber lo que es hacer mierda porque hacer buenos libros, solo se hace en esta oficina. Y, y bueno, la quiero mucho, ¿saben? O sea, en realidad ni siquiera me hirió. Yo sé que, güey, evidentemente ella tiene una facilidad para conseguir eh, digo, mucha gente quiere hacer internships en Trilce. De hecho, conozco varias gente que fue a parar ahí varias veces, ¿no? Para mí se convirtió en una escuela a la que le tengo mucho cariño y que fue una experiencia tan valiosa para mí y que me dio mucha fuerza para lidiar con cualquiera, porque pensaba, güey, yo ya estuve en una oficina, en una discusión donde Monsiváis está diciendo que si su libro, donde estamos viendo fotos que tenía de la doña, o sea, yo ya toqué gente que sentía wow, así gigante, y no pasa nada, son humanos, aman su trabajo, evidentemente son extravagantes por lo que hacen, por la pasión que tienen, ¿no? Y así interpretaba a Débora, ¿saben? A Débora y a Juan Carlos. Incluso a toda la gente que conocí mientras trabajaba en Trill se los interpretaba así, como gente muy apasionada de lo que hacían, ¿saben? Entonces, bueno, como que para mí el tema de haber trabajado ahí es un poco volver a lo que les estaba contando, ¿no? De cómo te acercas a tu deseo máximo. Pues trabajando y diciéndole a la realidad qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, sea que, no sé, estoy imaginando, ¿no? A lo mejor eres ingeniero y quieres trabajar en Google y no sabes cómo o acabas de salir de la universidad,
pues búscate voluntariar, acércate a la zona donde está la oficina donde quieres trabajar. Los voluntariados son súper buenos. Obviamente lo que les decía, ¿no? Ofrecerte como para hacer internship, ofrecerte como ayuda a alguien que admiras, un fotógrafo, un videasta, ¿no? Se aprende mucho de ver. Esa es mi experiencia, es así, ¿saben? O sea, como de ver y de exponerte a cosas a las que nunca te has expuesto y no a algo pequeño, sino a algo grande, ¿no? O sea, digo, Trilce en realidad es una editorial pequeñita, pero es un monstruo en el sentido de el tipo de contenidos que hace o que hizo, el tipo de libros que hace, ¿no? El tipo de proyectos en los que se embarca Débora y Juan Carlos. Y yo creo que eso me dio mucha fuerza por eso, porque había visto sin, sin querer, había visto ya grandes cosas. Y no estoy diciendo que trabajar en una editorial pequeña o en un lugar eh, pues no sé, estoy pensando de Maquila, ¿no? No estoy diciendo que eso es malo. Creo que si sientes que algo te apasiona, te tienes que llevar a la cosa más máxima. ¿Me explico? O sea, en lugar de empezar, no sé, o pienso en si fuera estilista, ¿no? A lo mejor, bueno, estudiar la escuela y luego trabajar en un pequeño salón no sé, en mi colonia, ¿no? En Tláhuac. Y empiezas ahí, pero nunca, quizá nunca vas a cortarle el pelo a alguien que podrías conocer en Polanco, que después podría decirte, oye, ven a mi casa a arreglarme para una entrevista y tú le cobras 3 veces más. ¿Me explico? Como que para mí el tema de aprender a elegir bien en dónde están invirtiendo, pero, y esto tiene que ver 100% con confianza. Ganar confianza solo ocurre cuando juegas en grande, cuando te enfrentas a gente que sabes que sabe más que tú y tienes la humildad, así creo, ¿eh? Tienes la humildad para aprender de ellos. Creo que eso, creo que con eso quiero cerrar. Entonces, bueno, ya sé que fue como un podcast medio así. Solo quería compartirles estas ideas porque hace 2 días que tuve esta conversación con esta ilustradora y pensaba, ojalá toda la gente, ilustradores y no ilustradores, se atrevan a hacer cosas en lugar de quedarse con los brazos cruzados creyendo que la magia no existe. La magia es real. El universo premia a los que son valientes, pero hay que decirle, hay que mostrarle, hay que hacer un acto que nos haga valientes, que nos acerque a nuestro deseo. Espero que haya sido útil y nos escuchamos la próxima.